encarar ya directamente en el tema, hermoso tema, me interesa mucho este tema, me importa este tema, es un poco, ¿cómo le diría?, atractivo y por lo tanto peligroso. Presentamos este tema, yo dudé un cachito en algunos momentos porque digo, van a venir solamente los buitres queriendo conocer principios o adquirir algunos principios para enriquecerse, porque ese pareciera ser la meta del hombre nada más, del ser humano, enriquecerse, y no le van a dar importancia a otra cosa. Pero no, porque en definitiva estamos avanzando en el crecimiento, en el entendimiento de esto, y es un área muy importante para nosotros. Es un área muy importante más en el tiempo que estamos, más en esta época que estamos viviendo. Ayer escuchaba a un economista decir el año que viene va a estar peor, y yo digo, ja, hinchar un poco. Usted vio, seguramente habrá visto o habrá escuchado o habrá sufrido el aumento del precio del pan. Cualquier cosa le echa la culpa a Leo, se la agarran con él sin ningún tipo de problema. Ese tipo de cosas que nos están superando y que tal vez vaya a más todavía, requiere de nosotros una actitud, requiere un compromiso, requiere un entendimiento. Y digo compromiso en el centro porque tantas veces lo hemos dicho y al mismo tiempo comprobado. Puedo darle infinidad de versículos, puedo darle versículo que en algún momento fue bandera, que es apropiado para esto, que es el Salmo 91:7. Puedo darle otras veces o quedarme sencillamente con el concepto de ser iglesia. Tantas veces hemos comprobado que si estamos en el lugar que tenemos que estar, hacemos lo que tenemos que estar, no miramos a los costados, como decía antes, sin fuerzas cantaré, con todo le adoraré, un caos, aunque alrededor haya crisis, aunque haya problemas económicos, aunque haya conflictos, aunque pase de todo lo que pase y lo que pasó, a nosotros, a la iglesia, no le va a llegar. Y si le llega, va a ser en forma lateral, va a ser más leve o superficial, y sea cual sea la situación, va a ser temporal y vamos a pasar de esa situación. Y no digo esto como un acto de fe, que no estaría mal, o queriendo convencer, sino que al contrario, me agarro, como se dice a veces, el diario del lunes y digo, no, ya lo hemos visto, y no un año o dos. Años, por lo menos, si yo no me equivoco, haciendo así más o menos un paneo, aproximadamente 7 años diciendo estos conceptos, unos 5 tal vez con lo del Salmo 91:7, 5 o 6 capaz, y hemos visto la mano de Dios. Por eso la importancia de entender y de ser parte, de comprometerme y de ser parte, y de involucrarme y ser parte, de darle lugar a Dios en mi vida y ser yo las manos de Dios, como le dije recién. La obra de Dios no la hace Dios, la hace la iglesia, la hacemos nosotros, la hace usted. Prepare su casa, abra su casa para que haya ahí un lugar de oración, una casa de oración. Dispóngase a servir al Señor, a bendecir su casa, su familia y su barrio. Ojo, un pequeño dato acompañando esto, tenga buen testimonio del barrio, porque si no, ni el loro va a ir a su casa. Porque si lo ves salir con los trataditos durante el día y a la noche escucha los gritos dentro de la casa, no le va a servir. Tenga empatía, sea simpático, simpática, agradable con la gente del barrio, que tenga buena relación con la gente del barrio, porque si no le habló a la vecina en 10 años, no vaya mañana a decirle te invito a una casa de oración en mi casa, porque obviamente no va a funcionar. Y al mismo tiempo digo, ¿no? Sirve un cachito para que todas las cosas salgan a la luz, y al ser confrontados por eso, también aprendemos que a veces hay algunas cosas que tenemos que cambiar. Y va a ver lo que Dios va a hacer. Metiéndome ya en el tema, repaso apenitas, porque ya hace 2 semanas de que empezamos con esto, diciendo que nuestra economía necesita sanarse, que estamos en una economía enferma, que la manera de darnos cuenta de que la economía está enferma es cuando vemos que no crece, no hay resultados, está estancada. Que si le estoy diciendo todo esto de la importancia, el valor de ser iglesia, tendría que haberse reflejado también en la economía. Y si eso no pasa, no es que la Biblia no funcione, no es que Dios mienta, no es que lo que le estoy diciendo sea un cuento, sino que hay cosas en el medio, hay alguna contaminación
que está perturbando, que está molestando. Entre las señales de esa economía enferma, la primera de ellas que le dije es echar a los demás. Por ejemplo, la culpa es del gobierno. Cuando yo le echo la culpa de todo por la inflación, el dólar, los impuestos, las tarifas, los servicios, que no aumentan el sueldo, o que no me dan un subsidio, o que me quitaron X cosa, y siempre mi problema económico está por el otro, o si quiere agregue no solamente gobierno, sino cualquier otra persona, cualquier otro agente externo. Eso es un síntoma de que no voy a salir de ahí. Estoy metido en un círculo, en una espiral, que solamente le he hecho culpas a los demás todo el tiempo por lo que a mí me pasa. Cuando hemos dicho, uno de los textos que vimos ese día, es que en el libro de Deuteronomio, que Dios nos dio el poder y la sabiduría para hacer riquezas. No nos dio las riquezas, nos dio el poder para hacerlas, nos dio la capacidad para hacerlas, nos da la estrategia para hacerlas, nos da la inteligencia para hacerlas. Y le digo más, en este tema, como argentinos corremos con ventaja. Somos reconocidos, el argentino es reconocido a nivel mundial por hacer mucho con nada. De ahí aquella vieja canción que usted recordará, Lo atamos con alambre, porque era la expresión, o sea, esa canción recogió algo que era habitual del lenguaje de la calle. Lo atamos con alambre porque hacemos lo que para otros tiene que ser algo muy complicado, muy elaborado, y nosotros hacemos, vení que listo, ya está, seguís andando. No digo que esté bien, no digo que esté mal, digo que se puede. Recuerdo hace unos años atrás, eso se vio manifestado, se pudo ver sobre los papeles, porque Argentina ganó la Comisión Nacional de Energía Atómica, no recuerdo en qué año fue, ganó una licitación internacional para fabricar unos reactores nucleares en Medio Oriente, porque la calidad de lo que hacíamos era mejor a la de los demás y a mitad de precio. Y nadie entendía cómo puede ser. Y bueno, porque lo atamos con alambre. Así que usted tiene la posibilidad de, sea cual sea la situación, salir adelante, de ser bendecido a pesar de. El segundo síntoma de una economía enferma es creer, pensar que Dios no quiere que yo sea prosperado, que es para otro, no para mí, que a mí me tocó otra cosa, que soy el último orejón del tarro, que bueno, unos nacen con estrella, otros nacen estrellados. Que tal vez combinando un poquito estas dos cosas, como muchas veces me dijeron, o sea, esto no es algo de manual. Es más, le digo, hasta me disfruto desarrollando, escribiendo, preparando esto, por la riqueza que Dios tiene para nosotros. Pero muchas veces me han dicho, no, bueno, pero ¿cómo querés que Dios te prospere si no tenés una buena cantidad de dinero? No tiene nada que ver, no necesitas una buena cantidad de dinero. O me dijeron, no, Dios solamente prospera a aquellos que nacen en cuna de oro. No tiene nada que ver. O decirte, bueno, para vos es muy fácil, no es mi caso, lo puedo asegurar, para vos es muy fácil, porque haciendo, no tiene nada que ver. Sí, es cierto que en el mundo secular, en el mundo real, eso ayuda. Pero si usted es un inútil para manejar los negocios, por más que naja de una fortuna, no le va a servir de nada y nada le va a durar. Al contrario, lo va a hacer desaparecer mucho más rápido que otro. Que Dios no quiere que sea prosperado, que Dios me quiere humilde, que Dios nos quiere pobres, que Dios nos quiere humildes. Y acá viene, y entro ya en el tercer punto, el tercer síntoma de una economía enferma, que tiene que ver con la humildad. Porque viene arraigado en nuestro corazón desde siempre, dentro de la cultura cristiana, dentro de, si usted tiene una previa relación con el conocimiento del catolicismo o estuvo involucrado en catolicismo, siempre esa idea, ese pensamiento al empobrecimiento, que en algunos conceptos se dice que Dios quiere que seas pobre, cuanto más pobre, más santo sos. Porque no se puede entrar al reino de los cielos con riquezas. Porque hasta ahí
Mira, hay lecciones objetivas, cuentos, historias, algunas ilustraciones con imágenes o en obras en sketch, esas pequeñas obritas de teatro, que si usted quiere entrar al reino de los cielos llenando su ropa con monedas de oro o con bolsas con dinero, no puede entrar, porque le pesa, entonces no puede entrar. Bueno, todas esas cosas, con el correr de los tiempos, dejaron en nosotros la idea que no, que Dios quiere que yo sea humilde. Y sí, es verdad, Dios quiere que yo sea humilde, pero humildad y pobreza no es lo mismo. Sí, Dios quiere que yo sea humilde, no quiere. La mayoría de las situaciones que nosotros vivimos en el camino del Señor, llámese pruebas, desiertos, complicaciones, cielos de bronce, la tierra de hierro, para ser un poquito más en el tono profético, tienen que ver con eso, con el ser humilde, no con que porque soy humilde, sino con que soy tan o arrogante o creído o soberbio o fanfa o muy parado en mi posición que me olvido de la humildad. Entonces Dios quiere que yo sea una persona humilde. No tiene nada que ver humildad con pobreza. Humildad no significa ni es sinónimo de pobreza. Humildad es sinónimo de un corazón que conoce que Dios está por encima. Es esa postura de una persona que reconoce que el otro es más importante, o que sabe más, o que tiene más, o que tiene más derechos. Es esa postura que yo he visto alguna vez. Yo recuerdo en mi infancia, bueno, casi hasta que me casé viví en Herli, en Lanús y enfrente de mi casa estuve ahí casi 20 años, un poquito menos, entonces vi todo el proceso. Enfrente de mi casa vivía una familia, al lado de mi casa primero, porque después se mudaron para enfrente, vivía una familia que eran los dueños de una distribuidora de fiambre que había a la vuelta. Hacía la vueltita de mi casa. Y se ve que empezó el negocio a prosperar. Entonces los vecinos de al lado se mudaron a una casa que construyeron enfrente. Una casa que rompía todo el paradigma de todo el barrio. O sea, era un barrio de mitad para abajo y esa casa de golpe parecía un palacio en medio de lo que era el barrio. Una casa grande porque estaba construida con esos errores que a veces hacen los padres de hacer dos casas en una. O sea, eran dos viviendas. En el primer piso para los hijos, en la planta baja para los padres. ¿No es cierto? Casado, casa, quiere. Bueno, pero ese no es el tema del chusmerío, eso, no es para chusmearse. Y al lado de la casa estaba el depósito, y no puedo decir, bueno, sí, era una fábrica de pasta fresca, y arriba tenían un ¿le gusta jamón serrano? Y era una propiedad de 3 pisos o 4 pisos, al punto que en la terraza hicieron una cancha de tenis. A ese punto era la cosa. Pero usted lo veía al viejo a la mañana paseando el perro, y veía a su esposa y después a los hijos, que fueron los que se van haciendo del lugar, y eran los muchachos y las chicas, y usted veía a los nietos, uno de los cuales era amigo mío, y era uno más del barrio. Y eran toda gente, lo que hoy se dice, gente laburante, gente sencilla, con mucha plata, con muchas posesiones, de un alto nivel adquisitivo. Eso es la humildad. No estar alardeando, no pararse en esa posición, no creerse que es el que tiene más que los demás, sino ver a los demás a la altura, o al contrario incluso, ver a los demás como superior a mí mismo, como dice la Biblia. Muchas veces lo que uno ve, mi papá le decía eso, chichón de piso. Muchas veces uno ve a aquellos que, porque, no sé, ganaron la lotería, el bingo, o les cayó una herencia, entonces de golpe, otra cosa que decía mi papá era piojo resucitado, entonces de golpe, el tipo que andaba en hojotas ahora tenía zapatos buenos. Chao, no te lo podías acercar, porque andaba
con la nariz para arriba, porque ahora tenía algo. Lo mismo dado al mundo espiritual, al reino de Dios, es lo que Dios rechaza, es lo que dice la palabra, que Él resiste a los soberbios y que da gracia a los humildes. Humildad tampoco es falta de carácter. Humildad es control del carácter o el temperamento. Porque podemos confundir humildad con, ay, es un pobrecito. Puedo confundir humildad con inseguridad. No. Humildad no es falta de carácter o temperamento débil. Humildad es sencillamente dominar, controlar ese carácter. Lo que Jesús dice cuando habla del ser manso. Sean mansos y humildes. ¿Qué significa manso? Manso significa un carácter fuerte, controlado por el Espíritu. Humildad no es baja estima, sino reconocimiento de tu condición. Humildad no es menosprecio, es poner al otro por encima de mí. Como le dije hace un instante, mirar a los demás siempre como superiores a mí mismo. Santiago dice, Santiago 4:10, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. No se refiere a desprendete. Algunos toman las ideas, por ejemplo, del libro de los cristianos, la primera comunidad vivían en un sistema comunitario que traían todas sus posesiones a los pies de los apóstoles, las rendían a ellos, se las entregaban a ellos y vivían todos en un sistema comunitario, en un sistema que es el sistema que utilizan en Israel con los kibbutz y es mucho más similar a lo que tal vez el comunismo quiere inventar, que es el ideal de vida. La diferencia de este sistema comunitario del primer siglo es que era voluntario. Por eso vemos el pasaje famoso de Hechos capítulo 5, de Ananías y Zafira, donde ellos dijeron que vendieron la propiedad y dijeron que llevaron todo a los pies de los apóstoles. Los tipos se guardaron. Y después Pedro le dice, ¿para qué dijiste que trajiste todo? Por mentir vas a morir ahora. Hubieras dicho la verdad. Si te podías haber quedado con todo, dice. O lo que quisiste es mandarte la parte, como de toda la cantidad que estabas trayendo delante del Señor. Humildad no es arrogancia, humildad es lo opuesto a la arrogancia. Humíllense delante del Señor significa en este contexto lo que le acabo de decir. Bajar la cabeza, reconocer que Dios está por encima, dominar el temperamento. Ahora fíjese, en estos tres puntitos, bajar la cabeza, reconocer que Dios está por encima, dominar mi temperamento. Supongamos que una charla de cada uno de esos puntos en particular. O si digo, bueno, listo, con esto usted ya tiene lo que nos falta todavía. Bajar la cabeza. De los tres me quedo con uno, porque capaz que me dice, no, yo reconozco que Dios está por encima. Sí, de palabra es muy fácil decirlo. De hecho, no es tan fácil decirlo. Porque de hecho, cuando te duele el dedo no venís al culto porque me duele el dedo. Entonces no está Dios por encima. Pero de palabra es fácil decirlo. Entonces, digamos que ese tal vez lo hace. Bueno, sujetar el temperamento. Bueno, tal vez en su criterio, porque eso es una cosa muy personal, dice, yo sujeto mi temperamento. Porque vos no te das cuenta, pero si yo me llevo a soltar, yo mato a alguien. Entonces, para vos estás sujetando tu temperamento, estás controlando tu carácter para vos, pero a la luz de la Biblia no lo estás haciendo. Pero me vuelvo y me paro en bajar la cabeza, salvo que tenga un problema en la cervical, salvo que no quiera ver al que le debe plata, que está en falta y pasó pastor por al lado. Que infinidad de cosas. Bajar la cabeza es la principal señal
de humildad y al mismo tiempo es el mejor referente de que nos falta mucho todavía. Nos falta mucho todavía. Los grandes hombres de la historia han sido hombres humildes. Los empresarios, algunos de ellos tal vez famosos o ricos, son hombres humildes, o en su mayoría, como este caso que le conté a Emilia Álvarez de mi barrio. Es más, ahí se puede ver lo que les decía antes. Aquellos que se rompieron el lomo construyendo su imperio, si quiere, son gente humilde. Si no supieron poner a sus hijos en el lugar correcto, capaz que los hijos son re soberbios, re agrandados. Capaz, tal vez no. Fíjese que cuenta el Evangelio y la historia, época del rey del nacimiento de Jesús. Después el Evangelio habla de otro Herodes. Cuentan, por ejemplo, que el rey Herodes metió preso, Hechos capítulo 12, metió preso a Pedro. No es el mismo, son dos Herodes distintos. Uno el padre y el otro el hijo. El padre se le llama o se le conoce como Herodes el Grande. Y después él tuvo 4 hijos. Y llevaban tan bien los 4 hijos del rey Herodes, en vez de tener un heredero que sea el rey de todo el reino, tuvo que dividir el reino en 4 partes. Y cada uno se quedara reinando en una parte. Y ahí aparecen Herodes el tetrarca, Herodes Antipas y los otros 2 que no me acuerdo qué Herodes eran. Ah, bueno, la miércoles, menos mal que hoy es miércoles, digo. Menos mal que está Javier acá. ¿Agripa ahí? Ah, ¿no fue Javier? ¿Fuiste vos? ¿Cómo estás, mi estimado? Dios me lo bendiga. Pensé que fue Javier. Javier, ¿dónde estás? No veo nada ya. Es tu voz, che. Igual. Estaba de espalda, así. Bueno, ahí está, los 4, no me voy a acordar de vuelta. De tal manera que se dividió en los 4 y a que no sabe qué pasó. Gracias a eso comenzó la decadencia del imperio. Gracias a eso, toda la situación, todo el poderío que tenía se vino abajo por una falta de orden, una falta de control. Dice un texto de la lectura de hoy, Proverbios 29:9, de la lectura de hoy, dice: da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Ese es el que dije, Proverbios 9. Ese es el humilde. Aquel que, teniendo conocimiento, visión, teniendo tal vez, siendo una persona leída, preparada, instruida, tal vez siendo profesor de Harvard, por decir algo así internacionalmente conocido, escucha. ¿Por qué? Porque cuanto más conocimiento tenés o más sabiduría acumulaste con los años bien trabajados, más te das cuenta de todo lo que te falta. Cuanto más experiencia tenés en tu vida, cuanto más experiencia tenés a medida que van pasando los años, es más, estadísticamente le puedo decir, a partir de doblar los 40, más te das cuenta de cuánto te falta. Y cuanto más van pasando los años, alguna vez lo comenté esto, una sensación de no, siento que me falta muchísimo por hacer, necesito que me agreguen como 100 años más todavía. Porque te das cuenta de lo poco que hiciste, lo pobre que sos y todo lo que te falta. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Lo mismo dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6. 1 de Pedro capítulo 5 verso 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea el tiempo. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando sea tiempo. 2 cosas que me enseña este texto de Pedro. Primero, si Pedro le está diciendo a fulano, humíllense para que los exalte, significa que fulano quería exaltación. Si no, ¿para qué le va a mencionar eso? Algo que está en el ser humano.
El querer un reconocimiento, el querer una posición, el querer un nivel, el ser famoso. Ese espíritu de figuretti, de ser visto, de ser conocido. Hace unos días se los comenté, esta semana pasada, el lunes de la semana pasada, que estuvimos donde estuvo el evangelista Anacondia. En un momento particular, ya había terminado la reunión y hubo un privado donde lo llevaron al evangelista, y en ese momento gente del municipio nos viene a llamar, a otros pastores y a mí, creo que éramos 5 o 6 nada más, que nos llamaron para entrar al privado. Y estábamos ahí conversando, saludándolo. Dios le bendiga, un gusto, qué honor conocerlo, Aparece Juana de los Palotes, se mandó, entró en el privado, le agarró el brazo a Anacondia, después le puso la mano atrás, él estaba hablando con otro pastor y ella le hablaba, Carlos, él ni bolilla le daba, tipo sabio, tiene 80 años, tipo sabio. En un momento la doña Juana de los Palotes se cayó la boca, pero se lo quedó agarrado, así lo tenía, no lo soltó. Si ustedes ven una foto que está en Facebook, donde estoy yo, va a ver a una garrapata. Como mi abuela con el monedero, así estaba Juana de los Palotes con Anacondia, no lo largó en todo el tiempo. Eso es, encima no, sin haber sido llamada a estar ahí, eso es querer figurar, hambre de posición, y encima después diciendo que no quiere nada para sí mismo. Lo segundo que me dice este versículo de Pedro, alguien me está usando el mismo archivo que yo estoy usando, me están moviendo las cosas y voy a llamar a alguien, pero bueno. Dejémoslo ahí. Lo segundo que me dice el mismo versículo de Pedro es la cuestión de los tiempos. Dice, para que los exalte cuando sea tiempo. O sea, si bien en el primer momento le está diciendo, bueno, mira, cálmate, lo que hace falta es que te humilles a la persona que buscaba arrogancia, después está reconociendo, Dios te va a exaltar. Por lo tanto, delante de Dios, la exaltación es aceptada. El reconocimiento es aceptado. Delante de Dios, en el plan de Dios, en la posición que Dios te ponga, que seas reconocido, es aceptado. Lo dice Pablo cuando habla a Timoteo, dice, hablando del orden de la iglesia, el que anhela obispado, buena obra desea. Y el obispo es una autoridad que está por encima de todos aquellos que dirigen las iglesias. Es una autoridad de reconocimiento local o provincial o nacional, según el orden que tenga cada lugar, como se manejaban en ese momento en cada lugar. Era un hombre que dirigía a los pastores de cada iglesia a lo largo del Asia Menor, donde se los había levantado Pablo. Era un tipo de peso. Y Pablo está diciendo, ¿querés ser obispo? Muy bien. No está mal ser ambicioso. Está mal no ser humilde. Entonces, primero la humildad y después Dios se encarga de hacer de vos lo que Él quiere y ponerte en el lugar que Él pensó, que Él quería ya tener para vos desde el principio. Dios nunca va a exaltar a un soberbio, Dios solamente va a exaltar a una persona que sepa humillarse. Mateo capítulo 5, versículo 3, Mateo 5, que es el texto principal, hablando de la pobreza, y ya terminó. 10 minutos dije, no se apuren, Mateo 5.3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ese es el que se agarran siempre, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este pasaje que siempre es predicado en este contexto, en el contexto de la pobreza, tiene un manto de ignorancia muy grande, porque no entienden lo que dice. No está diciendo que los pobres sean bienaventurados, sino que dice los de espíritu pobre sean bienaventurados. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, que es como decir los de espíritu apocado,
que es algo parecido a lo que le dije antes de manso, de mansedumbre. Un pobre de espíritu es aquella persona que tal vez en el contexto específico de este pasaje de Mateo, a quienes Jesús les hablaba, gente que estaba pasando de todo tipo de situaciones difíciles, la gente que estaba en el monte que después se quedó para que le dé pan y pescado, o sea, gente que tenía problemas. En ese contexto, Jesús le está hablando a personas que la estaban pasando tan mal que ya ni fuerza tenían para levantar la voz. Eso es lo que significa el pobre en espíritu. Era gente que estaba tan oprimida por el Imperio Romano que ya ni ganas tenía. Es como, haciendo así saltando las diferencias, tremendas diferencias, cuando vos te cansás de, no sé, de retar a un hijo o de discutir con tu pareja o de tal vez con un padre y ves que no cambia. ¿Qué haces? Y lo dejás. Yo tenía 18, 19 años, volvía a mi casa a la madrugada. Mi mamá estaba sentada, dormida, esperándome. Sentada, pero dormida, esperándome. Y ahí me hablaba y yo le decía, bueno, sí, mamá, y me seguía hablando, sí, yo le digo, bueno, y yo le conversaba al principio. Al día siguiente me decía, ¿a qué hora viniste? Mamá, estuvimos charlando. No, yo no te vi cuando viniste. Pero mamá estaba dormida. Mamá, se te cayó un cigarrillo arriba de la mesita de luz. No, yo no sé qué hora viniste. Entonces, ¿sabe qué empecé a hacer? Llegaba de madrugada, la iba a saludar a la pieza para que sepa que había llegado, y ella bla, 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 y yo, sí, ma, Y al día siguiente, como si nada hubiera pasado. Ese es el contexto similar, salvando las distancias, digo, del pobre en espíritu. Aquel que ya no tenía ni ganas o ni fuerzas para reaccionar por las situaciones que estaba viviendo. A ellos Jesús les dice que van a ser bienaventurados. En definitiva, el punto no está en la pobreza económica, el punto está en la humildad. Lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que el Señor quiere hacer con nosotros es la humildad. Que seamos personas que lo pongamos a Él en primer lugar. Y digo, puede ser, me pregunto, puede ser que durante un tiempo X sin medida Dios te tenga en la pobreza. Puede ser que pases necesidad y no salgas de esa situación y que Dios no haga nada. Puede ser que vos ores, que vos ofrendes, que vos congregues y pareciera ser que Dios está en el 15º piso y ni noticia con vos. ¿Puede ser? Sí puede ser. Sí puede pasar. Porque como en definitiva, como te dije antes, lo que Dios quiere es que seas humilde para poder ponerte en la posición correcta. Pruebas, conflictos, desiertos, crisis, el trato de Dios, ese famoso trato de Dios, no, Dios me está tratando, ese trato de Dios, hasta que vos aprendas qué quiere decir, qué es lo que te va a cambiar, hasta que te des cuenta que tenés que levantar la cabeza para bajarla. Levantar la cabeza como Nabucodonosor para cuando era una bestia y ver que Dios está por encima y entonces desde esa posición decir: a partir de este día, que todos los habitantes de la tierra reconozcan al Dios del cielo, poniéndolo a Él en primer lugar. Una actitud de humildad. Tal vez esa situación que vos estés pasando lleve mucho tiempo. Tal vez Dios está esperando que aprendas a bajar la cabeza, o a mirarlo a Él, o a reconocerlo. Tal vez Dios está esperando que hagas lo que te mandó a hacer. Tal vez Dios está esperando que actúes según lo que Él te dijo que tenías que actuar. El cuarto punto, y ya con este termino, el pobre, Dios condena al rico, Dios rechaza al rico, Dios no quiere saber nada con los ricos. Parece, yo siempre lo digo y lo veo constantemente reflejado, parece ese paralelismo entre política y religión.
Siempre aparece la misma comparación. Usted en la política ve lo mismo. Aquellos que predican política, que predican un lenguaje que es para el pobre, hablándole de los malos que son los ricos. Es siempre lo mismo. Ese es el lenguaje en el que el hombre entiende. Aclaro y repito por las dudas. Dios, primero, no se mete en política. Segundo, Dios tampoco es socialista. Aclaro por las dudas. Lo voy a decir hasta el día que esté en el cajón diciendo tampoco así. Mateo 19:23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico con el reino de Dios. Sus discípulos entraron en gran manera diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Este famoso pasaje del camello, que tiene un montón de interpretaciones. Y le digo más, a ciencia cierta no hay una real convicción de qué quiere decir, a qué se refiere cuando habla del ojo de una aguja. Dicen unos por ahí, y por mucho tiempo muchos lo han creído así, dicen unos que el ojo de la aguja era el nombre de una puerta estrecha que había en la ciudad de Jerusalén, que se habilitaba solamente para los días de sábado, cuando no se podía comerciar porque era el Shabbat. Entonces, para llevar los alimentos básicos, por ese huequito se podía entrar. Pero como era tan chiquito, el mercader tenía que dejar todo afuera. La comparación que le dije antes sobre el reino de Dios. Que con sus alforjas no podía entrar, con el camello no podía entrar, solamente pasaba el tipo. Digo, ¿para qué va a querer entrar si no lleva entonces la mercadería? El dato curioso, histórico, arqueológico, es que no existe en la historia una entrada en Jerusalén que se llamara la puerta de la aguja. Dicen otros por ahí que no, que simplemente está hablando de la imposibilidad. Es imposible, así lo dice el versículo, es imposible que un rico entre al reino de los cielos, así como es imposible que un camello se meta por el ojo de una aguja. Tenga más de 50, no use lentes, intente enhebrar una aguja. ¿Y en la ventana con el sol? Más o menos, ¿no? ¿Viste? Había tardado en hablar, no dijo nada en toda la reunión. Tampoco puede pasar un camello por una aguja colchonera, ni siquiera ahí. Entonces son dos extremos de la misma situación. No sé cuál es la verdad. Pero hay una verdad y que está en la palabra y que es el último versículo de este pasaje que yo le leí, que es el versículo 26. Sea porque sea la puerta estrecha, sea porque sea simplemente que no puede, no está diciendo Jesús que no puede, sino que está diciendo, pero para Dios nada es imposible. Por lo tanto, no está condenando al rico por ser rico, sino está diciendo que para Dios todas las cosas son posibles. Seas rico, seas pobre, seas delincuente o seas santo. No pasa por ahí la manera de entrar al reino de los cielos, sino que pasa por ¿dónde está tu cabeza? ¿Dónde está tu espíritu? ¿Dónde está tu corazón? ¿Y cómo te presentas delante de él? Marcos capítulo 10, llego bien para terminar esto. Maestro, versículo 20, Marcos 10, 20. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende todo cuanto tienes a los pobres y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. El problema no es tener mucho, el problema es la ambición de lo mucho. El problema no es la riqueza, el problema es querer acaparar y acumular los bienes. Después vemos que eso simplemente fue una prueba, que le hizo una prueba de fe que Jesús le hizo a este hombre. Porque Jesús con sus discípulos de los bienes que después iban a tener. Jesús mismo después lo vemos con gente a su alrededor, que eran los que sostenían su ministerio. Que eran las que sostenían su ministerio. Entonces Jesús no está rechazando al rico. Le está diciendo,
aunque seas rico, ten un corazón humilde. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el dinero. ¿Sí? ¿Es así? No. Otro verso que dice lo mismo y también se malinterpreta. La raíz de todos los males, si me pones ese versículo acá sería mejor. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10. La raíz de todo el amor al dinero, no el dinero. Después vamos a ver un poquito más adelante, cuando ya entremos directamente en el tratamiento de esta enfermedad, en los principios para aplicar, para poder salir de esta situación, que al contrario, Dios quiere que sea prosperado, Dios necesita que sea prosperado y a Dios le conviene que sea prosperado. O sea que no es que no hay que tener dinero, todo tiene que ver con el dinero. Si no hubiera un ingreso de dinero, no podríamos estar donde estamos ahora acá en este lugar. Esta mañana llamé al dueño del lugar para decirle: tengo una mala noticia para darte, no te puedo transferir la plata, no tengo plata en el banco, necesito pagarte en efectivo. 150,000 pesos en billetes de 100. Me dice: por favor no me des de 20. Si le quisiera dar billete de 20, tengo que ir con una camioneta para llevar la plata. 150,000 pesos. ¿Usted está entendiendo? Son 15 fajos. Es un coso así. 15 fajos de billete de 100 para poder pagar el alquiler mañana a la mañana. No, mañana no, el viernes a la mañana. Si no hubiera ingreso de dinero, no podríamos estar acá. El dinero se utiliza para todo y se utiliza para la obra y para el reino de Dios. Último, termino. 1 Timoteo capítulo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo, no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. ¿Ves que Dios condena a los ricos? No condena a los ricos. No sean vanidosos, confíen, crean, esperen en Dios, pongan su vida delante de Él. Tampoco les está diciendo a estos, como le dijo Jesús al joven rico, no le está diciendo despójense. Dijo: no sean vanidosos. El problema no es el dinero, el problema no es la riqueza, el problema es el amor a la riqueza. El problema no es cuánto tengas, el problema es qué haces con lo que tengas o en qué posición te parás con lo que tengas. Con esto terminamos las 4 mentiras. Seguimos el miércoles que viene, que empezamos con las verdades de lo que Dios quiere de nosotros. Primera, la culpa es del otro. Segunda, Dios no quiere que sea prosperado. Tercera, Dios quiere que yo sea pobre. Cuarta, Dios rechaza a los ricos. Ninguna de esas cosas es verdad, sino que, como lo acabo de decir, es todo lo contrario. Dios quiere, Dios necesita, a Dios le conviene que sea prosperado. Póngase en pie, por favor.